Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 19 de julio y es imposible que este servidor no haga una acción de gracias por aquel movimiento insurreccional de Nicaragua, el movimiento insurreccional que fue un proceso liberador del cual hemos aprendido muchas personas y han aprendido muchos pueblos. Ernesto Cardenal escribió un libro, el último quizás que escribió, que tituló La Revolución Perdida. Yo hoy tengo que decir, ese proceso revolucionario, ese proceso insurreccional que eliminó la dictadura de Somoza, es verdaderamente una revolución perdida. Monseñor Romero es mi maestro y espero que sea el maestro de muchos y muchas. Monseñor Romero nos ha enseñado que ante cualquier proceso político, cuando no se pone en el centro a la persona humana, es un fracaso. El proceso insurreccional puso al frente a la clase oprimida por la dictadura y por eso tuvo éxito. Hoy Nicaragua es una revolución perdida. En el segmento de hoy, homilía del 9 de marzo de 1980, Monseñor va a seguir hablando sobre el tema de la conversión. Es prácticamente todo el segmento, la frase para hoy. Tenemos que escoger un pedazo nada más. Pero qué bonito cuando dice Monseñor que convertirse es un caminar con Jesús en ese misterioso viaje hacia la voluntad de Dios, hacia las promesas de Dios sin dejarse seducir ni por los triunfalismos, ni por las intrigas de la misma religión, ni de la política, ni de las cosas de la tierra, sino desentenderse puro y limpio con Cristo para merecer esas promesas del Señor. Bueno, hay todo un compendio sobre la conversión, que a mí me encanta, como lo presenta Monseñor Romero. La frase que he escogido para hoy es el segmento final para el día de hoy, homilía del 9 de marzo de 1980. Dice la frase para hoy: que no nos vaya a sorprender la muerte por los caminos del pecado, de la injusticia, mucho menos del crimen, del desorden. Que la muerte nos encuentre en amor de Dios. Esta es la gran enseñanza del Evangelio y de los episodios de hoy. Caminar con Cristo. Y si la muerte nos alcanza caminando con Él, no hay nada que temer. La muerte es victoria para aquellos que creen en el Señor. El que me sigue no muere, sino que tendrá vida eterna. Hasta aquí la frase, es la parte final del segmento de hoy. Van a perdonar la comparación, pero en el contexto de la revolución sandinista, de esa insurrecta nicaragüense y latinoamericana, yo tengo bien presente una de las frases que se le atribuye a Ernesto el Che Guevara: donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. Y creo que este segmento, este concepto de la conversión que Monseñor habla, aunque en otro plano, coincide. Que no nos vaya a sorprender la muerte por los caminos del pecado, de la injusticia, mucho menos del crimen, del desorden. Que la muerte nos encuentre en amor de Dios. Suficiente, suficiente. Donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. Oigamos a Monseñor. Convertirse, pues, es caminar con Jesús en ese misterioso viaje hacia la voluntad de Dios, hacia las promesas de Dios, sin dejarse seducir ni por los triunfalismos, ni por las intrigas de la misma religión,
ni de la política, ni de las cosas de la tierra, sino desentenderse puro y limpio con Cristo para merecer esas promesas del Señor. Convertirse, pues, en este lenguaje del Evangelio de hoy, es un caminar doloroso, entre llanto y luto, entre sufrimientos y penas, coronas de espinas, latigazos, torturas, pero que terminan en la victoria final, la resurrección del Señor, que es la resurrección de todos nosotros. Así comprendemos los dos episodios que nos narra el Evangelio de San Lucas, precisamente en esta sección del caminar de Cristo enseñando a sus seguidores. Un episodio se refiere a los que murieron mientras ofrecían un sacrificio. Unos galileos piadosos encontraron mientras celebraban su sacrificio la muerte, sin duda una muerte represiva, una muerte de la persecución al sentido religioso. Cabe muy bien esto en las descripciones que la historia nos hace de Poncio Pilato, hombre tremendamente represivo, hombre que mandaba aún en las muchedumbres del templo matar gente, hombre que hubiera encajado bien con la represión en El Salvador hoy también. El otro episodio también tiene un parecido con los tintes políticos del Salvador, aquellos que murieron aterrados en aquella construcción de Siloé. Sin duda se trataba de aquellos movimientos políticos, los celotas. Murieron luchando, cualquiera que sea la situación. Hay una costumbre en la mente humana de unir la tragedia con el pecado. Aun cuando miraron a un pobre cieguito, los discípulos le preguntan a Cristo, ¿quién pecó para que fuera ciego, él o sus padres? Y Cristo se remonta a la fuente de este misterio del dolor. Ni él ni su padre han pecado. Estas cosas suceden para gloria de Dios. Y cuando le preguntan también por estas dos catástrofes de los muertos en el templo y de los que perecieron bajo aquella columna, Cristo les dice, ¿piensan ustedes que esos que murieron así eran más pecadores que todos los demás que no han muerto? De ninguna manera, dice Cristo. Y yo os digo, si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Qué delicado es el Señor. No quiere desvelar el misterio íntimo del alma de cada muerto. ¿Cómo murieron? Torturados, matados injustamente como estos dos inocentes. ¿Cómo murieron? No importa, dice Cristo. Lo que importa es algo más grande y trascendental: haber muerto reconciliado con Dios, convertido a Dios, y por eso de la muerte saca un mensaje para todos los que vivimos: haced penitencia, convertíos. Hermanos, si alguna vez vale esta observación del Señor, aquí en nuestra patria, cuando la vida está en peligro por todas partes, es este momento. Convertíos, que no nos vaya a sorprender la muerte por los caminos del pecado, de la injusticia, mucho menos del crimen, del desorden. Que la muerte nos encuentre en amor de Dios. Esta es la gran enseñanza del Evangelio y de los episodios de hoy: caminar con Cristo. Y si la muerte nos alcanza caminando con Él, no hay nada que temer. La muerte es victoria para aquellos que creen en el Señor. El que me sigue no muere, sino que tendrá vida eterna. Llegamos a la sección de la palabra de Dios.
Llegamos el día de hoy a Éxodo 3, que es un texto fundacional para cualquier proceso de liberación, precisamente diosualmente coincidiendo con el aniversario de la Revolución Sandinista. Era el año 1979. Tenía yo apenas 17 años. Y ya estábamos organizados, gracias a Dios. Una muy bonita experiencia. Éxodo 3, del 1 al 6 y del 9 al 12, dice lo siguiente. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy, Dios, aquí estoy. Y dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Texto fundacional para cualquier proceso liberador, cualquier proceso de liberación. Hagamos la escena. Moisés anda huyendo, porque si se queda en Egipto lo van a matar, porque mató a un egipcio. Ayer decíamos, un ciudadano del imperio vale miles o millones de los pobres sometidos. Así funciona. Allá en las Torres Gemelas murieron un poco más de 3,000 y allá fueron a matar cientos de miles. Así es la lógica. El imperio es el que se impone, el que manda. Moisés tuvo que huir, se tuvo que ir a trabajar como un obrero, siendo príncipe allá en Egipto, y se fue a trabajar como un obrero. Hoy es pastor de ovejas de un señor Jetró, se casó con una de sus hijas. Y sucede un milagro. Texto fundacional para un proceso de liberación. Una zarza, un espectáculo. Pero se escucha una voz: Moisés, Moisés. Moisés contesta: aquí estoy. No te acerques, quítate las sandalias. Hay un diálogo entre
Por una parte se dice el ángel del Señor y en otro momento se dice el mismo Señor. Hay un diálogo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y quiero que liberes a ese pueblo. Yo te envío. Aquí no está el texto, pero tengo que explicarlo. Moisés se ha criado, se ha hecho príncipe en medio de los egipcios. Y los egipcios tienen una gran cantidad de dioses. Moisés le pregunta, ¿y quién me envía? ¿Quién eres? ¿Qué digo? ¿Quién es el que me envía? Ah, bueno, Dios se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea que no es cualquier Dios, como hay varios. No. Cuando Dios revela su nombre, yo soy el que te envía, yo soy. En el lenguaje hebreo, el yo soy no es una conjugación del verbo en presente. En el lenguaje hebreo, el yo soy se traduce por yo soy, yo fui, yo seré. Es lo que decimos de Jesús. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Yo soy, yo fui, yo seré. Yo estoy, yo estuve, yo estaré. Ese es el que te envía. Y Moisés comprende que es el verdadero Dios y el único Dios. La señal es que cuando saques a ese pueblo, me van a dar culto en este monte, en el monte Horeb. Este es un texto fundacional para cualquier proceso de liberación, porque Dios siempre está con los débiles, siempre está con los oprimidos, siempre está con los esclavos. Dios siempre está con los últimos. Y Dios tiene todo el poder para liberarlos Él solo, pero se vale de otras personas. Dios necesita la fuerza humana. Dios necesita a Moisés. Ahora empieza el proceso de liberación. Moisés, un prófugo, porque ha matado a un egipcio, un pastor de ovejas en las tierras de Madián. Ahora él, Moisés, se va a convertir en el libertador. Comenzó el proceso de liberación. Texto fundacional. Hay bastante que decir sobre este texto, pero no nos da el tiempo. Éxodo 3. Vamos al Evangelio de hoy. Mateo 11, 25 al 27. Dice lo siguiente. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Texto fundacional. Dios escoge a los sencillos. Revela su voluntad a los sencillos. Se la esconde a los poderosos. Nuestro Dios, como lo canta
Carlos Mejía Godoy con los de Palacagüina, nuestro Dios es el Dios de los pobres, el que suda en la calle, el que vende billetes de lotería, el que repara las llantas de un camión, el que trabaja las carreteras, el que siembra la milpa, el que empuja la carreta. Dios es el Dios de los pobres. Te alabo, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de Monseñor Romero, el Dios de los pobres, el Dios de los esclavos, de los oprimidos, el Dios de los que necesitan liberación. Les digo que me duele, por supuesto, saber que Nicaragua tiene una mala experiencia. Es una revolución perdida. Y esos gobernantes van a caer. Porque Dios no es el Dios de la tiranía. Es el Dios de los oprimidos. Es el Dios de los humildes, de los sencillos. Este orgullo me queda, y yo sé que a muchos de ustedes les queda este orgullo. Seguimos al Dios de los pobres. Seguimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios del profeta Elías, al Dios del profeta Jeremías, al Dios de Juan Bautista, al Dios de la Virgen María, al Dios de San Francisco de Asís, al Dios de San Vicente de Paúl, de San Ignacio Loyola, de Martin Luther King, al Dios de todos los caídos y caídas en los combates de las revoluciones, el Dios del que nos hablaba Monseñor Romero, que nos quiere convertidos, el Dios que nos quiere caminando hacia Él. No importa que nos llegue la muerte. Bienvenida sea, decía el Che. Este es nuestro Dios, el Dios de los liberadores. ¿Cuánto tenemos que aprender sobre nuestro Dios? Moisés tuvo que renunciar a la cantidad de dioses que conoció en Egipto para quedarse con el único Dios. Usted y yo somos herederos de ese monoteísmo de Moisés. Hay un montón de dioses, yo me quedo con este. Todavía en el proceso, aquí está, yo me quedo con este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí, pero hay otro montón de dioses. Más adelante vendrá una concepción de que mi Dios es mejor que todos esos dioses. Eso le pasó a Elías contra el Dios de los Baales. Peleó Elías fuertemente contra el Dios de los Baales, porque estaba el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y estaban los Baales. Más adelante en la historia vamos a llegar a la concepción que no hay ningún otro Dios, solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y estamos en este momento. No hay otro Dios. No hay otros dioses. Solo hay un Dios y una cantidad de ídolos, de los que Monseñor denuncia. Y de esos ídolos tenemos que ser liberados. Moisés comienza un proceso hoy en el Éxodo 3. Va a sacar de la esclavitud a ese pueblo hebreo, a esos israelitas. Ya vendrán las batallas para sacar a ese pueblo. Y Jesús, desde la lógica de Mateo,
como el nuevo Moisés, viene a liberar no solo un pueblo como lo hizo Moisés, sino a liberar todos los pueblos y de todas las esclavitudes, incluso la esclavitud de la muerte. La muerte ya no puede ser nuestro verdugo, está destruida. Bendiciones para todos y para todas.